¿Alguna vez te preguntaste por qué un actor se para frente a un público y empieza a interpretar a alguien que no existe? ¿Por qué una persona decide subirse a un escenario, ponerse en la piel de otra persona y hacer que cientos de personas crean, aunque sea durante un rato, que esa historia está pasando de verdad? Y lo más loco es que esto no lo inventó Hollywood, ni Netflix, ni siquiera Shakespeare. Lo hacemos desde hace miles de años. Y si sos actor, director, guionista o dramaturgo o estudiás teatro, entender cómo empezó todo esto puede cambiar muchísimo la forma en la que entendés lo que estás haciendo cuando te subís a un escenario. Porque la historia del teatro no es solamente una lista de fechas, autores y obras, es la historia de por qué los seres humanos necesitamos contar historias. Y hoy vamos a viajar miles de años hacia atrás para descubrir cómo empezó todo. Hola, soy Benicio, actor, guionista y creador de contenido, y esto es 21 Films. Esta es la primera parte de la historia del teatro. Te aviso algo desde ahora. No quiero hacer el típico video en el que te digo una fecha, después otra fecha, después aparece un señor que escribió una obra y seguimos. Quiero que entendamos qué estaba pasando realmente, por qué apareció el teatro, qué cambió con los griegos, por qué existe la tragedia y la comedia, qué hicieron los romanos, qué pasó durante la Edad Media, qué tiene que ver la improvisación con la comedia de Archie y obviamente cómo llegamos a Shakespeare. Y además, en cada época quiero sacar algo que todavía nos sirva a nosotros, los que actuamos o dirigimos hoy. Así que vamos desde el principio. Y cuando digo el principio, es muy al principio. Antes de que existieran los teatros, los escenarios y los actores profesionales, ya existían las historias. Los seres humanos contaban cosas, cantaban, bailaban, imitaban animales, hacían rituales. Y esto tiene muchísimo sentido, porque contar historias es casi una necesidad humana. Necesitamos explicar lo que nos pasa, necesitamos transmitir lo que aprendimos, necesitamos ponernos en el lugar de otra persona. Eso último es especialmente importante para nosotros, porque cuando actúas, básicamente estás diciendo, por un rato voy a entender cómo sería ser otra persona. Obviamente que no sabemos cuál fue la primera obra de teatro. No existe un registro que diga año 3000 a.C., primera función, excelente actuación del protagonista, 4 estrellas. Pero sí sabemos que las representaciones rituales existían en diferentes culturas mucho antes del teatro formal. Y eso nos deja una idea clave. El teatro no empezó con un escenario. Primero tuvo la necesidad de representar, después apareció todo lo demás. Y ahora sí, llegamos a la antigua Grecia. Acá empieza una parte fundamental de la historia del teatro occidental. Los griegos realizaban grandes celebraciones en honor a Dioniso, y dentro de esas celebraciones había cantos, música y representaciones. Y de a poco eso fue convirtiéndose en algo más organizado, y aparece un nombre, Tespis. Según la tradición, Tespis fue uno de los primeros en separarse del coro para interpretar un personaje. Y esto parece una pavada, pero pensalo, tenés un grupo de personas, y una se separa, y dice, yo soy otra persona. Eso cambia todo, porque aparece el actor como individuo. Después aparecen más actores, y cuando tenés más de un personaje aparece algo que necesitamos en cualquier historia, conflicto. Porque si dos personajes quieren exactamente lo mismo y nada se los impide, bueno, medio aburrido. Pero si uno quiere algo y el otro se lo impide, ahí tenemos una historia. Por eso, si escribís o dirigís, hay una pregunta que te conviene hacerte constantemente. No necesitas complicarlo muchísimo. Muchas veces, ahí está todo. Tenemos nombres como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Uno de los textos más famosos es Edipo Rey, de Sófocles. Y hay algo que me fascina de esto. Estamos hablando de una obra escrita hace más de 2000 años y todavía la leemos, la estudiamos, la representamos. ¿Por qué? Porque los problemas humanos no cambian tanto como creemos. Seguimos teniendo miedo, seguimos queriendo cosas, seguimos tomando decisiones horribles, seguimos intentando descubrir quiénes somos y quiénes fuimos. Cambian las épocas, pero seguimos siendo humanos. Y esto es algo que, si escribís, tenés que tener muy presente.
No necesitas inventar un problema que nadie haya tenido jamás. Y después tenemos la otra gran forma, la comedia. Y no era simplemente hacer chistes. La comedia también podía burlarse de políticos, costumbres y problemas de la sociedad. O sea que básicamente podías hacer reír al público mientras le estabas diciendo algo bastante serio. Y esto sigue pasando. Probablemente lo hayas visto 1000 veces. Una película te hace reír durante 1 hora y media y después te das cuenta de que estaba hablando de algo bastante profundo. ¿Por qué funciona? Porque cuando una persona se ríe, baja un poco la guardia y ahí podés meter una idea. Para mí, esa es una de las cosas más interesantes que tiene el teatro. No siempre necesitas decirle al público qué tiene que pensar. Puedes hacerlo sentir algo y que después piense solo. Ahora imaginemos que somos actores en Grecia. No tenemos micrófonos, no tenemos cámaras, no tenemos edición, no tenemos un primer plano que nos salve. Tenemos que llegar con nuestra voz y nuestro cuerpo a un público enorme. Por eso el espacio era fundamental. Los teatros griegos aprovechaban muchísimo la arquitectura y la acústica. Y también estaban las famosas máscaras. Pero más allá de eso, hay una idea que sigue siendo importantísima. El espacio cuenta. ¿Dónde estás? ¿A quién mirás? ¿A qué distancia estás? Si estás solo, si estás rodeado. Todo eso comunica. Y si dirigís, esto es fundamental, porque el escenario también cuenta la historia. Después llega Roma. Los romanos reciben una enorme influencia del teatro griego, pero desarrollan su propia forma de espectáculo. Construyen grandes espacios. El teatro se vuelve también entretenimiento, y aparecen autores como Plauto, conocido especialmente por sus comedias. Pero después el panorama europeo cambia muchísimo, y entramos en una época que a veces parece que no tiene demasiado que ver con el teatro. Pero sí, la Edad Media. Durante la Edad Media, muchas representaciones están relacionadas con la religión. Se representan historias bíblicas para personas que muchas veces no sabían leer. Y esto nos muestra otra función del teatro: enseñar. Porque puedes explicarle algo a alguien durante 20 minutos, o podés mostrárselo, y una historia puede hacer que esa persona entienda algo sin que vos tengas que explicárselo directamente. Después aparecen representaciones más populares, fuera de los espacios religiosos, y poco a poco el teatro vuelve a expandirse, hasta que llegamos al Renacimiento, y ahí se empieza a poner realmente interesante. En Italia aparece la Commedia dell'arte, y si sos actor, prestale atención a esto, porque acá la improvisación tiene un papel enorme. Los actores trabajaban con personajes reconocibles, situaciones y estructuras, y podían improvisar dentro de ellas. Y esto nos deja algo que sigue siendo completamente válido. Actuar no es memorizar. Sí, hay que saber tu texto, pero imagina, tu compañero se vio una línea. ¿Qué haces? Seguís. Se cae algo. Seguís. El público se ríe durante muchísimo tiempo. Esperás. Algo sale diferente a lo ensayado. Reaccionás. Porque el teatro está pasando en ese momento, no ayer, no en el ensayo, ahora. Y para mí esa es una de las cosas más lindas del teatro, que nunca podés controlar absolutamente todo. Y finalmente llegamos a Inglaterra, y aparece uno de los nombres más famosos de la historia del teatro, William Shakespeare. Vivió entre los siglos XVI y XVII. Y escribió tragedias, comedias y dramas históricos: Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, Otelo. Pero más allá de que sus obras sean famosas, hay algo que hace que sigamos hablando de ellas. Sus personajes se sienten humanos. No son simplemente buenos o malos. Tienen contradicciones, quieren algo, ocultan cosas, se equivocan. Y esto vuelve una pregunta que para mí cualquier actor debería hacerse. ¿Qué quiere mi personaje? No como cara de triste, sino ¿qué está intentando conseguir? Porque si entendés eso, cambia cómo hablas, cómo caminás, cómo mirás, cómo reaccionás, incluso cómo te quedás en silencio. Y eso es construir un personaje. Entonces, mirá todo lo que pasó. Empezamos con seres humanos haciendo rituales y contando historias. Después Grecia organiza el teatro y aparecen el actor, el conflicto, la tragedia y la comedia. Roma desarrolla nuevas formas de espectáculo. La Edad Media utiliza el teatro también para transmitir historias e ideas.
El Renacimiento recupera nuevas formas y aparece la improvisación de la comedia del Archie. Y Shakespeare crea personajes que cientos de años después seguimos intentando entender. Pero todavía falta algo, porque hasta ahora hablamos de cómo evolucionó el teatro. Pero hay una pregunta que todavía no respondimos. Una pregunta que va a cambiar completamente la forma de actuar. ¿Qué tiene que hacer realmente un actor para interpretar un personaje? ¿Tiene que fingir estar triste? ¿Tiene que fingir que está enamorado? ¿Tiene que fingir que tiene miedo? ¿O tiene que encontrar algo verdadero dentro de él? Porque en algún momento de la historia, alguien empezó a hacerse exactamente esa pregunta. Y de ahí van a aparecer Stanislavski, el famoso método, Brecht, Artaud y muchas otras ideas que cambiaron para siempre la actuación. Y eso es lo que vamos a ver en la parte 2, porque ahí ya no vamos a hablar solamente de la historia del teatro. Vamos a hablar de algo que, si sos actor, probablemente te interese todavía más: la historia de cómo aprendimos a actuar. Nos vemos en la parte 2.